Hola hermanos, buenas tardes. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, California. Nuevamente estamos conectándonos para abrir la Biblia y hacer nuestro estudio dominical que cada domingo le hemos tenido. Damos gracias al Señor porque yo sé que ha cuidado tu familia, no solo la que se encuentra aquí contigo, sino también la extendida que está a través de tu país de origen. Hemos estado orando como iglesia para que el Señor continúe cuidando, guardando y protegiendo a cada uno de tu familia, y rogamos al Señor que los científicos puedan encontrar la medicina apropiada para que pueda ser aplicada a estas circunstancias en las que estamos viviendo. Yo sé que son tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero no tiempos peligrosos porque haya situaciones de conflicto o situaciones donde uno se encuentra en desventaja de una sociedad cada día más deteriorada, sino más bien peligrosos por la fe del creyente. Yo creo que estamos viviendo los tiempos más peligrosos para la fe, porque hay tanta información, particularmente hoy de este virus, que no lo estoy desestimando, pero que de alguna manera hemos sido, yo diría, saturados de diversas formas, de todo lo que de alguna manera causa, sucede, produce, afecta, cómo se contagia, todo esto. Pero mi pregunta ha sido, a través de ver las noticias, de oír todas las cosas que se dicen y estar leyendo acerca de la información de este virus, es cómo filtramos toda esta información a nuestra propia vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, porque sin lugar a duda, la manera en cómo tú filtras la información en relación a lo que está sucediendo, responde tu fe a ello. Y sabes, yo creo que esta es parte de una realidad en la que nos encontramos. Estamos sujetos a mucha ansiedad, a mucho temor, debido a tanta información. Como yo dije el jueves pasado, hacemos a Dios pequeño y hacemos el problema grande, donde todo lo contrario debería de ser. Deberíamos de mantener a nuestro Dios poderoso, grande, sobremanera autoritario ante todas las circunstancias, y las demás cosas pequeñas ante Él. Y es por eso que desde que comenzamos a vivir esta experiencia hace aproximadamente tres fines de semana atrás, abrimos la Biblia en el Salmo 91, y es donde hoy te voy a invitar nuevamente a que puedas venir. Hemos estado mirando por secciones del Salmo 91 cómo Dios está hablando acerca de amparar la vida de la persona que cree en Él. Déjame decirte cómo hemos venido explicándote. La primera sección, desde el versículo 1 del Salmo 91 hasta el versículo 4, establecí que la declaración de fe que aparece en este versículo, en el versículo 2, establece dos elementos sobre los cuales de alguna manera uno puede descansar en Dios, y uno tiene que ver con su carácter. Yo creo que un elemento clave dentro de este versículo 2 establece que la confianza sobre Dios está basada sobre quién es Él. Y una de las cosas que la Biblia enseña es que Dios es inmutable, no cambia. Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, Dios no tiene ninguna forma de variar su forma de ser. Lo que dijo va a ser, y lo que ha prometido va a hacerse. Es por eso que uno de los elementos sobre lo que la fe descansa en la vida del creyente es sobre el carácter de Dios. Pero en segundo lugar, lo que encontramos en el versículo 4 tiene que ver que Él es el escudo y la adarga, es decir, su palabra. Las dos cosas inmutables dentro del contexto de la Biblia es que no cambia su carácter y no cambia su palabra. Es decir, que podemos estar confiados que lo que Dios dijo es lo que va a suceder, porque su palabra está basada sobre su carácter, y es lo que nos da a nosotros la confianza. En estos momentos en los que de alguna manera hay tanta información, hay tantas cosas que se están diciendo, yo creo que la mejor forma de filtrar todo esto es basándote en el carácter de Dios, en su poder y particularmente en su palabra. Pero además miramos hace el domingo anterior, miramos cómo Dios se ilustra como una figura de un ave que está cuidando a los polluelos en los momentos de inseguridad. Y te hablé acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno, que es lo que garantiza el cuidado de Dios sobre uno.
La manera en cómo Dios nos está cuidando a nosotros es a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros los creyentes, sellados con la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida por la fe en Cristo Jesús, ahora somos parte de esta figura que en el Salmo 91 presenta, que Dios está cuidándolas como un polluelo ante la inseguridad de un mundo que cada vez difícil de vivir, no solo de sobrevivir, sino de enfrentar las realidades en las cuales de alguna manera nos encontramos. Y creo que tiene que ver mucho con la presencia del Espíritu Santo que nos quita el temor, que nos quita la ansiedad, que nos da de una u otra manera, nos da la firmeza que podemos vivir en tiempos difíciles, podemos vivir seguros del Señor. Es por eso que uno de los elementos sobre los cuales quiero enfatizarte hoy tiene que ver con todo lo que este Salmo 91 presenta. Hay dos versículos que se vuelven sumamente claves para nosotros al leer este Salmo 91. El primer versículo, en el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios, mi Dios, en quien confiaré. Es la primera declaración que aparece en este Salmo 91 acerca de la fe de este que está viviendo bajo el amparo de Dios. Pero hay otro elemento más que está en el versículo 9. En el versículo 9 del Salmo 91 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Quiere decir que hay dos bloques en este Salmo 91 donde el salmista está haciendo como un descanso, si me dejan usar esta expresión. Está haciendo el primero para decir: Dios es nuestra fortaleza, como un castillo inamovible, y mi fe está declarada sobre él. Ahora en el versículo 9 nuevamente reafirma que la esperanza basada en la persona del Señor es lo que de alguna manera determina para ti y para mí la fortaleza, el descanso, la confianza en nuestra vida. Hoy lo que vamos a mirar es nada más el versículo 10 hasta el versículo 12, y yo creo que es una forma muy interesante en cómo este salmo se va a presentar en este momento oportuno en el que nos encontramos, ante un momento de inseguridad, de temores y yo diría de ansiedad, ¿verdad? No sabemos qué es lo que está pasando, cómo realmente va a suceder todas las cosas. ¿Sabes? Yo creo que la única manera en cómo Dios no puede obrar en la vida de una persona es por su incredulidad. Yo estoy convencido que la única forma en cómo Dios no puede ayudar, auxiliar, proveer, sostener a una persona es cuando la persona tiene dudas en su corazón. Y creo que este salmo, aun cuando se ha utilizado de muchas formas y de muchas maneras, particularmente en este tiempo en el que nos encontramos ahorita, están pronosticando que Dios no te va a dejar pasar las cosas malas en tu vida. Pero es por eso que yo quiero que vengas al Salmo 91, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, y podamos mirar que la fe del creyente siempre ha estado amenazada. Siempre ha estado amenazada. Yo diría que el creyente es como el pararrayos, ¿verdad? En estos tiempos, cuando hay tiempos de lluvia. Y yo creo que entiendes muy bien la analogía, que esta antena que de alguna manera sobresale, atrae, ¿verdad?, el rayo y deja descargar todo el poder de la energía que de alguna manera se encuentra en él. Y yo creo que el creyente, la fe del creyente es igual. Yo creo que la fe del creyente, por su fe en Dios, el mundo constantemente está atacando o de alguna manera tratando de minar su confianza en el Señor. Y creo que parte de lo que de alguna manera necesitamos cuidar en estos tiempos es que tu fe no decaiga, que tú no te desanimes, que tú no te vuelvas impotente ante una realidad que no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Y es por eso que parte de esta realidad de este salmo, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, va a establecer, bajo el contexto del salmo del versículo 9, va a establecer que Dios es nuestra fortaleza nuevamente. Déjame leértelo. Y dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti
que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, yo creo que hay tres elementos sobre los cuales este salmo, particularmente del versículo 10 hasta el versículo 12, establece que son las amenazas de la fe en la vida del creyente, y particularmente yo creo que tiene que ver uno con el mal. Esta manera en como el versículo 10 establece la palabra sobre como un prefijo, ¿verdad? Para tratar de darle la relevancia sobre lo que de alguna manera está presentando en relación a lo que se encuentra viviendo el mal. Y el Salmo está diciendo sobre mal, es decir, sobre el mal existente no vendrá más mal existente. No, Dios va a cuidar a la persona sobre estas circunstancias malas. Y creo que tú muy bien conoces que estamos en un mundo malo. Creo que has oído a través de mí por mucho tiempo decirte que este mundo cada día está volviéndose más, no solo en su deterioro, ¿verdad?, por el pecado, sino porque cada vez estamos comprobando que estamos en un sistema dominado por la maldad. Y la maldad no necesariamente basada sobre lo que las personas hacen, sino por la condición pecaminosa que en este mundo se encuentra. Si te recuerdas, cuando Adán pecó, no solo afectó su propia naturaleza, sino también afectó la naturaleza de este mundo. Y este mundo en sí está generando maldades. Y su intención constantemente no es atraerte a Dios, sino totalmente distanciarte de Dios. Y es por eso que uno de los elementos sobre los cuales constantemente nos encontramos amenazados es porque hay un mundo que quiere seducirte a través de lo que miras, seducirte a través de lo que deseas y seducirte a través de lo que sientes. Y su intención constantemente es distanciarte de la fe, y particularmente en estos tiempos. Particularmente en estos tiempos donde el concepto de la maldad muchas veces se ha minorado. Y dicen, es que son las personas. ¿Sabes? También hay personas malas. La Biblia enseña que hay personas totalmente malas. Malas no solo porque se encuentran en un mundo corrompido, sino porque hay maldad en su corazón y hacen las cosas malas. Hay gente que deliberadamente, con intención, con alevosía, está haciendo cosas malas, causándole daño a las personas sin que de alguna manera las personas le hayan hecho algo para merecer lo que de alguna manera reciben de parte de ellos. Pero es la maldad del corazón del ser humano que cada vez se está distanciando de parte de Dios. Es decir, estamos en un mundo malo, pero también hay gente mala dentro de esto. Pero déjame pensar otra cosa más. También está dentro de un mundo espiritual que es malo. Es un mundo de influencias negativas, diabólicas, demoníacas, que constantemente están tratando de llevar al creyente a la distancia de lo que representa una vida espiritual correcta, a lo que de alguna manera el sistema diabólico mundano en este mundo lo presenta. Y sabes, uno de los elementos sobre los cuales el Salmo 91 en el versículo 10 está presentando es que este mundo está sobremanera lleno de maldad. Quizás tú me dices, hermanos, todos somos malos. Obviamente, Jeremías dice que no hay nadie bueno, que todos somos como trapos de inmundicia. Lo que estoy tratando de decir es que el Salmo 91 está diciendo que Dios te va a proteger sobre el mal, pero no va a venir más mal sobre el mal que existe. Lo que estamos viviendo es el deterioro de un mundo sobre lo que en la realidad de esta situación nos encontramos viviendo. No es que Dios te está desamparando, no es que Dios está desamparando la vida de las personas, no. Sencillamente es parte del efecto consecuencia, ¿verdad? El efecto que de alguna manera estamos viviendo es producto de la consecuencia del pecado de la raza humana, de la condición de este mundo, y como un efecto encontramos todos estos elementos que nos encontramos de alguna manera constantemente amenazados, y particularmente ahora en esta epidemia o pandemia que se le ha conocido como coronavirus. Es por eso que un elemento sobre lo cual yo quiero recordarte es que Dios está diciendo, no voy a dejar que lo que realmente existe se vuelva más grande de lo que de alguna manera hay. Déjame presentarte de esta forma. Es como que tú tengas a tu hijo de 5 años y tu hijo de 5 años te mira que estás cargando 10 libras de arroz, tú solo. Y él dice, papá o mamá, te quiero ayudar. Y tú vienes y le pones 1 libra.
y miras que con facilidad la maneja. Entonces tú dices, mi hijo puede con 4 libras más, y le pones 4 libras más. Pero te das cuenta que en vez de sentirse con libertad de moverse, la bota y se pone a llorar. ¿Sabes? Yo creo que esa es parte de una realidad. Dios no te va a dar más de lo que puedes sobrellevar. Y esto es lo que está diciendo el versículo 10. Dios no va a dejar que el mal crezca más de lo que realmente es la medida, de lo cual nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo, podemos sobrellevar. ¿Sabes? Yo sé que son tiempos donde las personas están diciendo o preguntando si estos son las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Creo que en un sentido es bueno porque las personas se están poniendo yo diría, en atención lo que de alguna u otra forma han oído acerca de la venida del Señor Jesucristo. Probablemente ha generado expectativas, ¿verdad? Probablemente ha generado este elemento de son o no son. Realmente lo que sí creo que es que antes de la venida del Señor Jesucristo estas cosas van a suceder, pero son una señal para el creyente que hay una esperanza acerca del retorno de aquel en el que hemos creído. Es un mundo en que cada día va en caos y que de alguna manera no te garantiza que va a mejorar, totalmente lo contrario, va a ir en decadencia una y otra vez. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra hablando con sus discípulos, y quiero recordarte en Juan capítulo 14, en el versículo 1, déjame ir, ¿verdad?, a Juan capítulo 14, en el versículo 1, te recuerdo lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. Entonces déjame llegar a él porque estoy usando una forma diferente hoy que estoy aquí en línea, así que estoy viendo cómo esto camina mejor. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta es una de las palabras que el Señor Jesucristo, antes de partir, les deja a sus discípulos que de alguna manera les pueda ayudar. La primera expresión es: no se turbe vuestro corazón. La ausencia de la persona del Señor Jesucristo ante sus discípulos iba a causar turbulencia, un escándalo, literalmente es la palabra, no se turbe vuestro corazón. La ausencia de Él lo que iba a generar era una conmoción ante no verlo en ese sentido. Y Él les está diciendo en este momento que el corazón no se turbe. Y creo que son las palabras sobre las cuales podemos descansar. Para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, nuestro corazón no debe estar turbado. Debe tener paz, debe tener la paz que el Señor Jesucristo no nos ha abandonado. No solo no nos ha abandonado, sino que también nos dio la presencia del Espíritu Santo para garantizar a ti y a mí que Él está con nosotros. Pero déjame mostrarte lo que dice el capítulo 16 de Juan siempre. Si quieres venir a Juan capítulo 16 en el versículo 33. Y te recuerdo lo que dice en este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y observa lo que dice después: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta es una de las maneras en como yo creo que Él está prometiendo en el Salmo 91 que no va a venir sobremanera más mal en este mundo, no tanto porque el mundo se va a detener en su deterioro, sino más bien por el hecho donde nosotros, sus hijos, conscientes de un mundo que está cada vez en caos, en situaciones de la maldad cada vez, podemos tener paz, podemos tener seguridad, pero también podemos ser conscientes que el mundo tendréis aflicción. Este mundo es lo que está causando, ¿verdad? Lo que está causando esta situación que cada día de alguna manera nos hemos visto impotentes ante esta realidad que es invisible, ¿verdad? Que no lo puedes enfrentar de alguna manera.
pero que de alguna forma nos está causando, yo diría, laceraciones internas en inseguridades. No es la primera vez que está esto. Se dice que aproximadamente hay un cálculo de que cada 500 años ha habido una pandemia, como lo que sucedió hace unos 500 años atrás en relación a la peste negra o la peste bubónica, ¿verdad? Todos estos elementos que de alguna manera han florecido bajo las condiciones y las circunstancias en las que se encuentra el mundo. Es parte de lo que de alguna manera no solo es el deterioro del mundo, sino también lo que el mundo está produciendo. Hoy estamos luchando con el coronavirus. Después de 2 meses no sabemos con qué otra cosa vamos a luchar. Es decir, este mundo no está generando cosas buenas para ti y para mí. Al contrario, está generando cada vez cosas que te están oprimiendo, que es la palabra aflicción. Están oprimiéndote en tu pecho, están oprimiéndote en tu interior, ¿verdad? Por lo que de alguna manera estás viviendo. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado realmente? Lo que ha pasado es que nosotros, los creyentes, hemos olvidado que estamos en esta tierra de paso. Estamos de paso. Realmente estamos de paso. El apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, está diciendo que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, pertenece al cielo. Si tú puedes filtrar lo que vives bajo la óptica correcta de la palabra de Dios y puedes mirar que lo que realmente deberíamos de añorar, estar cada vez, es en la presencia de Dios, no ausentes de Él. Pero sabes, esta es la característica del mundo. La característica del mundo es que ha podido seducir, atraer y de alguna manera añorar lo que de alguna manera vivimos aquí. Pero esta es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que está en su deterioro y constantemente está amenazando la fe del creyente ante la realidad que hay. Pero sabes, yo creo que hay un elemento más. Si quieres volver conmigo al Salmo 91, por favor. Si quieres volver conmigo al Salmo 91 y mirar un elemento que también presenta el escritor del Salmo 91 en el versículo donde nos encontramos, en el versículo 10. Dice, no te vendrá sobre mal, ni plaga tocará tu morada. Esta expresión de plaga, si tú puedes mirar el Antiguo Testamento, se refiere en su primera manera de presentarse, de una u otra manera, presenta como castigo. Aparece en Faraón, cuando no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Aparece en el libro Levítico como lo que invade en ese momento al pueblo de Israel que se encuentra caminando en el desierto. Es decir, que hay 2 elementos sobre los cuales tú puedes pensar en la plaga: pecado y juicio. Porque una de las características que aparece en Levítico en relación a esto, en el Levítico capítulo 26, tiene que ver con que si no obedecía el pueblo, entonces iba a venir una plaga. Sé que probablemente estás pensando que entonces lo que estamos viviendo es el castigo de Dios sobre la vida del mundo. No, lo que estoy tratando de demostrarte es que Dios está diciendo que esta amenaza que de alguna manera en el Antiguo Testamento era resultado por la desobediencia a Dios, era como el efecto para atraer a la gente a los caminos del Señor. Pero ahora, en el contexto del Salmo 91, por la relación que existe por la fe con Dios, por la justificación de esta fe en la persona del Señor Jesucristo, lo que nos está garantizando es que la muerte no va a tener mayor efecto ante la vida de la persona como antes lo tenía. Y sabes, yo creo que esta es parte de una realidad. Sabes, la realidad es que la amenaza sobre la cual muchas veces la fe del creyente se mira en contradicho es lo que realmente se encuentra basado en aquello en que creemos, y es la muerte. Entonces, la muerte en la vida del creyente no se llama muerte, se llama dormir. La Biblia enseña que los que duermen en Cristo resucitarán primero.
Y una de las esperanzas sobre las cuales el Salmo 91 está mostrando es que la muerte no va a tener el impacto en la vida de una persona con Cristo como lo que antes pasaba en la vida de las personas que no tenían a Jesucristo. ¿Sabes? La muerte nada más es la separación del cuerpo en relación a sus seres queridos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes ante Dios, pero ausentes del Señor, presentes en el cuerpo. Es decir que en este momento estamos ausentes de la presencia del Señor, porque de alguna manera Dios quiere que estemos aquí todavía. Dentro del contexto de sus propósitos y de sus planes, el objetivo de no vivir estas experiencias negativas no es porque Él está cuidando al grupo único que tiene, que creemos en Él. No, porque Él tiene propósitos y planes para ti y para mí en esta vida. Porque deberíamos de estar confiados en relación a esta vida, en relación a la vida eterna, y sobre ello tener el valor para enfrentar la realidad cada vez, para hablar del Señor Jesucristo. Entonces creo que esta es una de las razones esenciales por las cuales no va a tocar tu morada, es decir, no va a tocar tu cuerpo, no va a afectarte a ti en el sentido de destruirte. Porque si te recuerdas, Hebreos capítulo 5 dice que el que tenía el imperio de la muerte ha sido destruido, y esto es el diablo. La muerte ya no tiene victoria sobre la vida del creyente. Lo que garantiza ahora nuestra fe es la esperanza que tenemos en la persona del Señor Jesús. Pero déjame mostrarte un elemento más en el versículo siguiente. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Una expresión muy importante en este texto que estamos leyendo es acerca de la relación que tiene este salmo con la persona del Señor Jesucristo. Si te recuerdas en los evangelios, particularmente en el libro de Mateo, presenta cuando el Señor Jesucristo está en el desierto, en los 40 días en los cuales de alguna manera fue conducido por el Espíritu Santo, aparece la figura de Satanás, donde le induce a desobedecer a Dios, por lo cual de alguna manera le ofrece los reinos y también le ofrece el pan, y también de último le ofrece que si se tira del pináculo, ¿verdad?, del templo, él va a mandar a sus ángeles, porque está escrito. Y este es el texto en que está citándose en Mateo capítulo 4, como en las demás partes del Evangelio. Lo que está citando es la protección divina o la seguridad sobre los hijos de Dios, que Dios está protegiéndoles. Y creo que esa es parte de esta realidad. En el Antiguo Testamento lo que protegía a los hijos de Dios eran los ángeles. Los ángeles, tú puedes mirar en el Salmo 34, en el versículo 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Tú puedes pensar en Daniel, en el foso de los leones. Él dice, mi Dios ha enviado a su ángel para cerrar la boca a los leones. Si quieres pensar en los evangelios, en Pedro, un ángel le conduce cuando está aprisionado en las cadenas y bajo las paredes o las puertas del lugar donde se encontraba. Y un ángel lo conduce, él pensando que es una visión que tiene, pero al final se da cuenta que era un ángel que le estaba conduciendo. Es decir, que en el Antiguo Testamento la manera en cómo Dios protegía a sus hijos de no correr peligro, de no correr riesgos, era por sus ángeles. Él enviaba a sus ángeles. En el Nuevo Testamento tú encuentras que Dios está enviando a los ángeles para aquellos que de alguna manera están destinados o están caminando para la salvación. Pero en relación a ti y a mí, que ya tenemos al Señor Jesucristo, es la fe la que nos protege. Es por eso que quiero que veas un texto más y quiero que vengas a 1 de Pedro capítulo 1.
en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en las circunstancias en que esta carta se presenta, el apóstol Pedro comienza a hablar acerca de la seguridad de la salvación desde el versículo 3, pero en el versículo 5 observa lo que dice. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Es decir, que lo que miras en Salmo 91, la presencia en ese momento de los ángeles guardando el pie de la persona para que no tropiece, está hablando de este rumbo de la vida en el cual en un mundo malo, bajo las circunstancias malas, todos estamos expuestos a peligros. Y uno de ellos es la vida. La vida, si tú te fijas en el Nuevo Testamento, caminos como en el Antiguo Testamento tienen una relación hacia la vida. El camino de la vida. Proverbios particularmente presenta esta expresión acerca de, en el versículo 17, el camino de la vida. Entonces lo que el Salmo 91 está prometiendo es que la fe que le ampara a uno por haber creído en el Señor Jesucristo no va a permitir que haya sobremal. Es decir, que lo que existe en este momento se puede sobrellevar, se puede enfrentar, se puede sobrepasar. Podemos salir adelante en estas circunstancias. Pero también está diciendo que bajo estas circunstancias de amenaza de la fe del creyente, también podemos encontrar esperanza. Porque si el Señor ha decidido que este sea el proceso por el cual nos va a llevar ante su presencia, tenemos esperanza. Porque el impacto de la muerte ya no es como antes. Pero sabes, en este momento en el Salmo 91, en el versículo 11 y 12, está hablando acerca de la protección de Dios en el caminar diario de la vida del creyente. O de aquellos que de alguna manera van a conocerle a Él. Y creo que esa es parte de esta realidad. Creo que parte de esta realidad es que estamos en un mundo malo y que estamos expuestos a la maldad. Nadie está exento a no padecer algo. Quizás tú dices, hermano, Dios está prometiéndome a mí que no me va a pasar nada, que no me van a asaltar, que no voy a tener un accidente, que no me voy a fracturar, que no voy a tener una mala experiencia de caída en mi trabajo. No. Es parte de una realidad. Lo que Dios está prometiendo es que la fe del creyente es la que le guarda a los peligros existentes. Entonces, una de las figuras de la presencia divina son los ángeles. Pero una figura de la presencia divina es la fe ahora. Lo que hace que Dios ponga la atención sobre la vida tuya no es por lo que haces. No es por quién eres, es por la fe que tienes en Él. Y esta fe en estos tiempos de crisis se vuelve como el entrenamiento para echar músculos. Déjame pensar en esto contigo en esta tarde antes de terminar. Lo que estamos viviendo es como que fueras por primera vez al gimnasio. Nunca has levantado unas pesas, pero estás emocionado en ello, y vas el primer día y calculas que puedes tener 15 libras en cada brazo, y vas el primer día y te das cuenta que 15 libras no es como tú la imaginabas en tu mente. El peso realmente se siente y no tienes la fuerza para poderlo hacer. Y tú decides, bueno, le voy a bajar de 15, le voy a bajar a 10, y te das cuenta que 10 también tiene la misma forma de expresarse, no de dejarte levantar. Bueno, y tú dices, entonces voy a agarrar 5. Y 5 se vuelve la parte más manejable que de alguna manera tienes. Las circunstancias en las que nos encontramos es como estar en el gimnasio. Hoy es cuando la fe nuestra, la fe que nos hace crecer, esta fe que como un árbol está echando raíces en nuestro cuerpo, la única manera como se fortalece, se desarrolla, se engruesa y se extiende es a través de las circunstancias difíciles. Y eso está probando tu fe.
Estás como levantando por primera vez 5 libras. Quizás si tú has vivido experiencias difíciles más que estas, quizás has perdido un ser querido hace poco, o quizás has vivido una situación difícil. Estas circunstancias te han ayudado para poder levantarla y poder hacer ejercicio. ¿Te duele porque es primera vez? A todos nos duele cuando hacemos esto por primera vez. Sin embargo, hay una realidad sobre la cual es innegable. Estás echando músculo. Estás echando músculo. No lo miras, pero lo estás haciendo. La tensión que tienes está fortificando tu músculo. Y esto que estamos viviendo está fortaleciendo nuestra fe. Es por eso que la manera en cómo filtras la circunstancia en la que te encuentras determina la manera de la fe en cómo tú le permites obrar. ¿Sabes? Dios no nos ha desamparado. A nadie ha desamparado Dios. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no nos ha hecho exentos de vivir situaciones como las que nos encontramos viviendo. Es por eso que quiero animarte a que mires que la fe siempre ha estado amenazada por el mundo, por la muerte y sobre todo por las cosas que suceden en la vida. Déjame orar por ello. Señor, estamos dándote las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos a través de este medio. Señor, tú nos conoces mejor que nadie y sabes las circunstancias de la que nos encontramos, la manera en cómo filtramos las cosas y cómo reaccionamos ante lo que de alguna manera nuestra mente nos afirma. Hoy te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos, que tú puedas ayudarnos a crecer, a fortalecernos en ti, a mirarte sobre todas las cosas, poderoso, que tienes el control de todo ello, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. En los méritos tuyos oramos. Amén y amén. Entonces, antes, hermanos, de poder despedirnos, quiero decirte que estamos orando unos por otros y te animo a ti a que puedas continuar orando. Sé que cada día estás recibiendo una petición de oración. Tómala en serio. Yo te pido, mira, el poder del creyente se encuentra en la oración. Es nuestra fe la que mueve montañas. Es nuestra fe la que puede producir que las cosas no sucedan. Es por eso que yo te estoy invitando a que tomes en serio cada petición que te estamos enviando cada día. Tómala, hazla tuya y ora por ella. Estamos pidiéndote que ores en el tiempo del lunch y el tiempo de la cena. Son los tiempos donde yo creo que puedes tener un espacio para tomar conciencia y valorar lo que estamos viviendo. Pero también quiero decirte que a partir de este martes, de esta semana que vamos a recién iniciar, si el Señor lo permite, ya que estamos en estas circunstancias, tú quizás no estás saliendo de tu casa, quiero tomar la Biblia cada martes a las 7 de la noche y conectarnos una vez más de esta manera por Facebook y mirar cómo las personas han sobrellevado las crisis. Y creo que la Biblia habla mucho acerca de la crisis. Hay muchos ejemplos de ello. Y creo que la manera en cómo podemos mirar la crisis está basado sobre cómo la Biblia lo muestra. Y la respuesta en cómo nosotros, sus hijos, tenemos en relación a la crisis es lo que necesitamos nosotros tener. Es por eso que a partir de este martes a las 7 de la noche yo te invito a que te puedas conectar. Si quieres tomar papel y lápiz para conducir, ¿verdad?, lo que de alguna manera te voy a explicar, te animo, ¿verdad? Te animo también a que vayas a la página de YouTube, te suscribas ahí y que le des like, que le toques la campanita, ¿verdad? Porque todas estas cosas hacen que de alguna manera te recuerden a ti. Yo te pido también que compartas el link de YouTube, el link a través de Facebook, comparte, ¿verdad? Dale compartir en Facebook, porque hoy más que nunca hay mucha gente que necesita oír acerca de la palabra del Señor. Y creo que estamos mirando la palabra con mucha transparencia y creo que también hay gente que necesita de esta manera aprender y oír. Así es que por favor yo te pido, compártelo a través de Facebook, compártelo y si vas a YouTube también compártelo. Entre más personas pueden mirarlo, mucho mejor para ti y para mí saber que estamos comunicando el Evangelio. Hermano,
cuídate, ¿verdad? Toma en serio las indicaciones que se te están diciendo, ¿verdad? Estamos orando por ti y ánimo, ¿verdad? El Señor está con nosotros y todos estamos orando uno por otro. Dios te bendiga.